Hola familia, acá estamos de nuevo en un nuevo podcast, Punto de Encuentro. Estamos felices de que podamos estar reunidos una vez más para poder repasar juntos la lección, lo que fue la lección 11 de esta semana. Y no queremos empezar sin agradecer el que estén ahí viendo. No sé cómo te encontrás hoy, si estás acostado, si estás viajando, recién llegaste del trabajo, del colegio y te estás tomando un tiempito de tu día para escuchar este repaso de la lección y quizás el episodio de esta lección sea lo que necesitabas escuchar en tu día. Y hoy nos acompaña Edgar y nos acompaña Mía para repasar lo que fue la lección de esta semana que llevaba por título los reveses o el revés. En la vida cristiana tenemos reveses y vamos a empezar preguntándoles qué le pareció o cómo lo vivieron la lección de esta semana. Bueno, en mi caso me pareció muy instructiva para los momentos difíciles que se pueden venir. Fue como una especie de hoja de ruta que qué hacer en casos de emergencia, ¿vio? Por ahí a veces en los lugares de trabajo se les entrena a la gente que está trabajando en decir, bueno, en caso de emergencia se tiene que hacer esto, esto, esto. Y esta lección me parece que es una hoja de ruta muy preciosa porque nos va a construir para los momentos complicados en donde, bueno, sabemos que pueden venir, estamos en este mundo y sabemos que la historia no todos los días es la misma. Bueno, a mí me gustó mucho la lección porque a pesar de, o sea, nos deja que a pesar de lo que estemos pasando, mantener siempre firme nuestra fe. Hablando de mantenernos firmes en la fe, una de las historias con la que empezaba nuestra lección era la historia de Job, un hombre que lo tenía todo, pero Dios permitió de que Satanás pueda tocar su vida y de estar todo tranquilo a pasar a ser un caos de un momento a otro. Pero así como decía Mía, en el caso de Job, Job permaneció firmes en la fe. ¿Cómo podemos afrontar o en qué nos sirve afrontar tormentas en nuestra vida? Exactamente nos situaba la lección a eso, ¿no? A que a nosotros también nos puede pasar las mismas tormentas que a Job. O sea, Job no estaba en otro planeta, estaba en este. Y entonces, esa misma batalla tiene cada uno de nosotros en la vida diaria. No, Satanás nos aflige con dolor, sufrimiento, pérdidas, momentos tristes, momentos difíciles. Y parte de todo eso, del plan de él, es tratar de distorsionar la imagen que tenemos de Dios, que tienen las personas de Dios. Por eso tanto se preguntan si Dios existe, porque hay tanta maldad, si Dios existe, porque hay tantas muertes, porque hay tantas guerras, porque sucede el hambre. Y así el enemigo va tratando de ganar terreno en esos pensamientos y en esas preguntas que las personas tienen todo el tiempo. En cambio, Dios, del otro lado, quiere que le llamamos como Él es, un Dios de amor, que en ese momento puede estar al lado de nosotros, pero nosotros tenemos esa elección, esos dos caminos de rechazarle o aferrarnos a Él de una manera más cercana en ese momento de lucha. Y a veces esas batallas, no en el momento nos damos cuenta que Dios estaba obrando en nosotros, sino nos damos cuenta después que ya pasó todo. Tal cual. La vida de Job nos deja muchas enseñanzas. Y muchas veces nos pasa que cuando aparecen los problemas en nuestras vidas, como apareció en la vida de Job, por ejemplo, nuestra atención se queda solamente en los problemas. Nos centramos en los problemas y es allí donde perdemos de vista a Dios. Y esto me lleva a un versículo que aprecié en la lección de esta semana, que está allí en Salmos 46, 10, donde Dios dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Muchas veces tenemos que tomarnos ese momento de hacer un parate en nuestro problema y buscarlo a Dios y conocerlo. Y qué lindo que es conocerlo a Dios en medio de los problemas. Y esto nos puede llevar también a la segunda historia que tocaba la lección de la semana, que era la historia de Jesús, los discípulos estando en esa barca.
que no era una barca desconocida para ellos, pero se volvió de un momento a otro, igual que en la historia de Job, de estar en una paz tranquila a pasar a una tormenta que los asustó. Y empezaron a desesperarse. Y podemos sacar muchísimas lecciones de este momento y de esta historia de los discípulos juntamente con Jesús. Sí, él le dijo en Marcos 4:35, vamos al otro lado del lago. Sabían que había una tormenta que se venía, sabían que la ruta era pasar un momento complicado. Ellos conocían el mar antes de salir, ya veían el clima y todas esas cosas le hicieron, bueno, vamos igual. O sea, como que había cierta base de que se avecinaba un problema para ellos. Sin embargo, ahí está el detalle. Cuando yo le pregunta a Jesús y le despiertan en plena tormenta, le dice, ¿no te importa? En Marcos 4:38, es impresionante porque revela el cuestionamiento al carácter de Jesús que ellos tenían. O sea, ¿no te importa lo que nos está pasando? ¿No te importa que nos estamos muriendo? ¿No te importa que nos estamos ahogando? ¿No te importa que podemos perder nuestras vidas en esta tormenta? Y allí es donde nos muestra un poquito el síntoma que nos puede lograr a pasar en plena tormenta. Es cuestionar a Dios y a su carácter. Es algo que se repite mucho porque nosotros escuchamos esas preguntas de ¿por qué Dios no tiene en cuenta a los niños que se mueren de hambre, las inundaciones, las catástrofes? ¿Dónde está Dios? Es una pregunta que nosotros actualmente, 2000 años después, le seguimos cuestionando a Dios y la respuesta muchas veces ya la sabemos también, como la que vimos en la lección de esta semana. Un Jesús que estaba ahí durmiendo, pero que los discípulos se olvidaron de él por un momento. Bueno, y ahí nos damos cuenta como los problemas que tenemos siempre nublan nuestra fe. La tormenta tapa nuestra visión de Dios muchas veces. Y es cierto, no fue el caso de la tercera historia que vamos a repasar, que fue la de esta mujer que llevaba muchos años enferma, ¿sí? 12 años de su vida enferma, escuchó hablar de Jesús y un día tomó una decisión por fe y dijo, el que me va a sanar va a ser Jesús, y hizo ese acto heroico de buscarlo a Jesús en el medio de una multitud y buscar su sanación. Corintios 5:7 nos hacía repasar el lunes que, como decía a mí, más no por vista andamos, sino por fe. Entonces, cuando la mujer extendió su mano y tocó el borde del manto, su vida cambió para siempre. Pero ocurrió algo muy, muy tremendo porque no solo ella logró romper la barrera de la salud que tenía en su vida, sino que después de tantos años desgastando todo su dinero, todo su tiempo, toda su vida tratando de buscar una solución, el decidir acercarse a Jesús nos revela una fe tremenda que podríamos tranquilamente tomarla como ejemplo de cómo las pruebas de la vida no lograron en ella sofocar esa fe en Jesús. Porque una vez que ella se enteró que Jesús estaba allí, ya veía como la solución perfecta para su vida. Y solo bastó que ella quiera tocar el manto, no se decidió, no se atrevió siquiera a decir, bueno, voy a hablarle, voy a pedirle. No, no, con simplemente estar cerca de Jesús y rozar el borde de su manto, yo seré sana, dijo ella. Es que no fue el toque en sí, sino la fe que ella tuvo al acercarse a Jesús. Porque ella pudo verlo desde lejos nomás y no acercarse, pero ella tomó la decisión y fue y lo- Tomar la decisión de acercarnos a Jesús. Es una decisión que nosotros la tenemos que tomar a diario, esa decisión de acercarnos a Jesús y tocarlo con nuestra vida. Eh, y cuando Jesús restaura, como decía Edgar, restaura todo, porque no solamente restauró su malestar físico, que la traía hacía 12 años, sino que restauró su bienestar social porque pudo volver con su familia y también su bienestar espiritual porque ella era vista como una pecadora por estar enferma. Y, y Dios restauró toda su vida
con esa decisión de acercarse a Jesús. Y terminamos hablando de los discípulos y otra historia muy linda de la Biblia, que es el camino de Maús. Vemos volviendo a dos discípulos tristes porque Jesús había muerto y se habían olvidado de las promesas de Jesús, de esa promesa de que Él iba a permanecer con ellos, que Él iba a resucitar, que Él no los iba a abandonar. Y, y Jesús aprovecha ese momento de tristeza para darles una misión. Muchas veces las pruebas de nuestras vidas nos traen bendiciones y esta fue una gran bendición para los discípulos también. Me choca de esta historia que ellos iban tristes y decaídos con Jesús al lado. Pero cuando ellos regresan por el mismo camino en el que iban, regresan sin Jesús físicamente caminando al lado de ellos, pero con su espíritu renovado, con una esperanza, dice que van corriendo. No, era de noche, ellos estaban por acostar a reposar y le invitaron a Jesús a quedarse porque ya era tarde, y sin embargo, al instante salen corriendo para regresar. O sea, totalmente descabellada la historia por un sentido común, pero viendo como el protagonismo de Jesús puede cambiar las perspectivas de uno, te hace entender un poco más que las pruebas que puedas tener en el camino se transforman en oportunidades para aprender, para desarrollar tu carácter, para, bueno, como decía Pablo en Romanos 5, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es allí cuando vos ves el proceso en el camino de Maús, cómo se va desarrollando de la tribulación, llegan a la esperanza, pasando por todos esos caminos. Y Jesús iba con ellos y les acompañaba en el proceso. Y ahí es donde parece que me quiero detener un poco porque si Jesús te acompaña en el proceso, por más que estés en una prueba, por más que estés en una dificultad en este preciso instante, va a llegar un momento que esa prueba va a producir paciencia y luego esperanza, porque no estás solo. Fue demostrado en toda la Biblia, en toda la historia, desde Job hasta después de Jesús, incluso con Pablo, que Él no te abandona. Esa nublada de vista que tenemos a veces en la prueba no quiere decir que Él no está. Simplemente nosotros no lo estamos percibiendo. Y Dios nunca nos va a poner pruebas que sabe que no vamos a poder vencer. Esas pruebas que nos ponen son para fortalecer nuestra fe. Fortalecer nuestra fe. Dios permite muchas veces estas pruebas para que nos afiancemos y nos vayamos preparando para lo que nos espera, ¿no? Una frase que me la guardé decía, la confianza en Dios no depende de entender, sino de creer. ¿Cuánto nos cuesta creer a veces, ¿no? Creer en que Dios, aunque parezca que no está, sigue ahí a nuestro lado y tenemos a ese buen pastor siempre guiándonos, llevándonos a buenos pastos, porque sabemos y tenemos la confianza de que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y aunque estemos rodeados de problemas, enfermedades, como en el caso de esta mujer, tormentas, pérdidas familiares, quizás, tenemos esa fe de que Dios puede utilizar esos momentos tristes para que nuestra fe se afiance y que nuestra relación con Dios también mejore. En Lucas 24:16 dice, más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Eh, las pruebas no siempre son cosas infortuitas que suceden al azar. A veces son cosas que el enemigo planea para que nuestra fe decaiga. El problema es que está Jesús del otro lado en esta batalla. Y ahí es donde se pone interesante porque dice que no hay nada que sea como que malo que Él lo tuerza para bien de nosotros. Dios nos acompaña en ese proceso. El proceso viene de menor a mayor en cada uno de nosotros. Podemos estar en cualquier parte de ese camino de Maús. Algunos al principio, otros a la mitad y algunos al regreso, ¿no?
pero en cualquier parte de ese camino Jesús está con nosotros, porque por más que ellos venían sin Jesús, volvían, digamos, Jesús estaba en su corazón, ya habían sido desvelados sus ojos y ellos ya lo tenían acá, dice que decían ellos entre ellos cuando se hablaban, con razón dentro de nosotros ardía algo en nuestro corazón cuando Jesús hablaba. Y eso me recuerda a la chica del principio, que ella estaba caminando mientras que llovía. Ella, en vez de tomarse la situación mal, ella miró hacia el cielo y dijo que Jesús le estaba sacando una foto. O sea, ella, a pesar de lo que le estaba pasando, siempre miraba el lado positivo. ¿Cuánto nos cuesta muchas veces ver el lado positivo dentro de los problemas, las dificultades? ¿Qué les pareció la lección? Realmente una lección enriquecedora, porque creo que a todos, en algún punto de alguna de las historias que tocamos, o en todas, nos vimos reflejados, y la lección de esta semana nos ayudó a eso, a ver cómo afrontar estos problemas, eh, y a ver a Jesús en todo, que es lo principal en la vida del cristiano, encontrar y buscarlo a Jesús en el momento en el que nos toca vivir. Quizás hoy estamos felices, estamos un poco deprimidos o estamos muy deprimidos, pero tenemos esa confianza de que Dios siempre va a estar ahí a través de su Espíritu Santo hoy, que está con nosotros, pero que pronto lo vamos a tener a Jesús ahí presencial en el cielo por una eternidad. Qué lindo es ver eso y pensar esto, y ese es el revés también de la vida del cristiano. Gracias por acompañarnos, gracias por tomarse este tiempito para este repaso de la lección, que creo que los primeros beneficiados somos nosotros, pero los que nos escuchan también, y espero que les haya servido. Nos despedimos hasta la próxima, así Chao. que nos vemos en el próximo punto de encuentro.